visualizamos que la energía pues, que nos proporciona la represa hidroeléctrica El Cajón es una energía de corriente alterna, pero continua. Entonces ya tenemos esa idea, que solo va en un solo sentido. Existe una rectificación. Cuando decimos que existe una rectificación, es que la parte negativa se rectifica a la parte positiva. Entonces pueden ver aquí en la carga de la resistencia de 100 ohmios, existe una rectificación y pueden ver que es una onda que ya no tiene la parte negativa, que el flujo va en una sola dirección. Y eso es lo que nos llega a nosotros, el flujo en una sola dirección, pero sigue siendo corriente alterna, pero continua, ya no es, y depende del tiempo. Y si la corriente depende del tiempo, entonces nosotros visualizamos esos cambios y esos cambios son muy importantes para, por ejemplo, también para una inducción. Por eso es que los transformadores, cuando nosotros conectamos en nuestros casos, nuestros equipos, en este caso tu computadora, tú sabes que tu computadora no trabaja con corriente alterna, o nuestras computadoras en este momento donde estamos conectados, sabemos que está trabajando con corriente, sí, con corriente directa. Entonces es muy importante visualizar esa idea, que tenemos nosotros corriente alterna pero continua y que depende del tiempo. Y si hay un cambio en relación al tiempo, hay una inducción. Entonces el embobinado, hay un embobinado primario. Un embobinado es un alambre enrollado, para que más o menos tenga la idea. Entonces pasa el flujo de un alambre enrollado, pero cambia en relación al tiempo. Y si cambia en relación al tiempo, existe una inducción en el embobinado secundario. Y en el embobinado secundario, entonces se induce esa corriente, ahora es una fuente de corriente directa y se maneja con un voltaje, por ejemplo, de 18 voltios. Sí, se reduce el voltaje de 120 alterno a 18 voltios continuo. Entonces, por eso es que nuestros equipos o nuestros aparatos eléctricos, nosotros podemos visualizar que tienen un pequeño transformador, ¿verdad? Cuando tú conectas también, o cuando nosotros conectamos justamente para cargar nuestros teléfonos, sabemos que ese es un transformador. Está convirtiendo la corriente alterna de 100. Tú te conectas, o nosotros nos conectamos a un voltaje de 120 voltios, pero no es 120, está fluctuando, ¿verdad? Sabemos que ese voltaje está fluctuando de 120, 118, pero no es estable. ¿Por qué no es estable? Porque depende del tiempo. Entonces es alterno y esa dependencia del tiempo te provoca una inducción en el secundario. Entonces ahí se induce una corriente en el secundario donde se convierte en una corriente directa, continua y se reduce el voltaje. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, o por lo menos ojalá que tengan la oportunidad, pues cuando hacemos nosotros el curso pues presencial, pues nosotros podríamos ir al Cajón, a la represa hidroeléctrica El Cajón, y ver esa generación de esa energía, ¿verdad? Que se transforma en una energía hidroeléctrica, ¿verdad? Y que es prácticamente teniendo en cuenta la parte del embalse, y que visualizamos de que ese embalse es necesario porque la evacuación del flujo del agua es en una altura, ¿verdad?, considerable en relación a ese flujo. ¿Y por qué? Porque sabemos nosotros que la presión, para haber presión, la presión o la fuerza van directamente proporcional. A mayor presión, mayor fuerza. Entonces el embalse se necesita para tener en cuenta esa presión, y si hay mayor presión, mayor fuerza, y si el área disminuye, mayor fuerza. Por eso es de que la evacuación del flujo, la cortina, la evacuación es pequeña, porque el área, ¿verdad?, de evacuación es pequeña, aumenta la fuerza, y esa fuerza prácticamente me mueve una turbina tipo Francis de eje vertical, que es una turbina grande que le habíamos comentado en cursos anteriores, y que esa turbina, ¿qué me mueve esa turbina? Entonces esa es la idea, ¿qué te mueve? Debe haber movimiento de algo, pueden mover los imanes, y si hay imanes, ¿qué pasa? Hay inducción. Y también puedes utilizar la parte al contraria,
O sea, debe haber algo, debe haber cambio, debe haber un movimiento. Entonces, sí, siempre saco a relucir cuando nosotros usamos las tarjetas de crédito, de débito. Por lo general tienen una cinta imantada o tienen un chip, ya que tú lo acercas, lo mueves. Entonces, si lo mueves, ¿qué estás haciendo? Estás induciendo en el circuito otra corriente, y esas son las características de tus datos, y ahí te colocan lo que consumiste para debitarlo de tu cuenta. Entonces, eso visualizamos que esa es la idea. Ahora, cuando viene la energía justamente de la represa hidroeléctrica, el Cajón, y hay otras, ¿verdad? Pero es la mayor, justamente hace la distribución a nivel nacional, es un circuito. Ese circuito prácticamente sabemos que es de alta tensión. Cuando hablamos de alta tensión, no estamos hablando tensión como de fuerza. Cuando hablamos de alta tensión es de alto voltaje. Alto voltaje. Pero ¿por qué necesitamos el alto voltaje? Para reducir pérdidas en el circuito. Porque las líneas de transmisión son bastante largas. Entonces sabemos que hay ciudades que están muy largo de la represa hidroeléctrica El Cajón, la distribución. Entonces se tiene que elevar el voltaje. Para elevar el voltaje se reducen las pérdidas, pero siempre hay pérdidas, ¿verdad? Pero se reducen las pérdidas. Entonces se necesita elevar el voltaje. Y para elevar el voltaje se necesitan los transformadores. Entonces, transformadores que pueden ser más de 4160 voltios, y esos transformadores pues te elevan el voltaje, y por lo tanto el conductor ya no es un conductor ya no es, por decirlo, cobre, sino puede ser acero cobrizado, porque son líneas de transmisión bastante extensas. Y también tenemos que tener en cuenta la parte física, de que hay un peso, o la parte de estática, los que llevan estática, se hace en la parte del diseño, la estructura, el soporte. Ustedes han visto que la mayor parte de los conductores, por lo general, en nuestro barrio hay muchos cables, prácticamente el tendido eléctrico o tanto cable que hay un peso. Y los postes prácticamente, si no están bien diseñados, se vienen como abajo, las tensión uno con respecto a otro. Entonces ahí se hace un análisis de fuerza. Los que llevan la parte de ingeniería civil o los que estudian la parte estática, es muy importante hacer un estudio de fuerza, ¿verdad? Para que el cuerpo quede en equilibrio. Pues te puedes imaginar esos grandes cables, esas líneas de transmisión, y que son bastante gruesos porque van a llevar bastante flujo, bastante corriente, y que son grandes distancias. Entonces, por lo general, en las instalaciones eléctricas, más que todo en nuestras comunidades, en nuestros barrios, los postes deben tener una distancia, por lo menos promedio, de 50 metros cada uno de ellos. Entonces hay un estudio porque hay una comba, y esa comba se hace, ¿verdad? Hay que tener en cuenta toda la distancia del cable, el peso. Entonces también se hace un análisis mecánico, ¿verdad? O por lo menos un estudio en la parte estática. Entonces ahí viene lo que estudian fuerzas, la parte estática, para que los postes no se vengan abajo, las tensiones y todos los soportes. Entonces es muy importante. Partiendo entonces de ese flujo que viene a un voltaje bastante alto, viene prácticamente a nuestras comunidades, y nuestras comunidades tienen una subestación. Digamos, aquí los que estamos radicados aquí en Comayagua, donde está la subestación, justamente la entrada del bulevar. Los que están en Tegucigalpa, pues está ¿verdad? Ya por la Vía Olímpica hay una, me acuerdo, hay otras, pero por la Vía Olímpica, pues hay una pequeña o grande subestación, y es prácticamente donde llega ese flujo de la represa hidroeléctrica El Cajón, y sabemos que después reducen el voltaje, pero no lo reducen todavía a un voltaje de consumo, sino que porque justamente de ahí se va a hacer la distribución a otros barrios, a otras colonias que son bastante distantes en relación a la subestación. Por lo tanto, también puede haber pérdidas en las líneas. Entonces, se reduce a un voltaje, ¿verdad? En relación a esa distancia
podría ser de 480. Por eso es que cada barrio tiene un transformador y ahí después llegando a cada barrio, por lo menos teniendo en cuenta la capacidad la capacidad del transformador de 50 kVA, de 100 kVA. Entonces, justamente se hace el circuito para ese barrio de acuerdo a la capacidad que tenga el transformador. Entonces, reduce el voltaje a un voltaje ya de consumo. Por eso es que cada barrio, colonia, tiene que tener su transformador, pero sabemos que el crecimiento poblacional es exponencial, entonces ya algunas casas que solo eran una unidad de vivienda y empiezan a construir ya prácticamente apartamentos, entonces demandan mayor energía. Si demandan mayor energía, no se pueden conectar al mismo circuito porque cada unidad de vivienda, por lo menos tenemos una cocina, y una cocina significa una estufa, ¿verdad? Una estufa familiar, y que esa estufa demanda mayor también amperaje, teniendo en cuenta otros aparatos eléctricos que también consumen gran cantidad de energía. Por lo tanto, ese transformador ya no da abasto. Y si alguien se conecta a esa red, pues todos los que están conectados a dicha red no van a tener el flujo de calidad. Puede ser que el transformador también se dispare porque está demandando mayor amperaje en relación a la capacidad que tiene ese transformador. Por ende, entonces, los que hacen las construcciones en la parte de los edificios, apartamentos, tienen que traer su línea de transmisión y colocan su propio transformador, porque prácticamente son unidades de vivienda familiares y que van a consumir gran cantidad de corriente eléctrica. No se pueden conectar al mismo circuito del barrio. Entonces, ahí vamos entendiendo cada uno de esos aspectos que hemos manejado nosotros con criterio, por lo menos que es un circuito, que es resistencia. Hemos manejado resistencias en serie, resistencias en paralelo. Hemos manejado los conceptos de la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff. Hemos manejado la parte de potencia. Entonces, esos conceptos son fundamentales y sabemos qué es corriente eléctrica, movimiento de carga, qué es voltaje, el trabajo necesario para mover una carga de un punto A a un punto B. Son aspectos teóricos, pero nos ayuda a comprender justamente esos fenómenos eléctricos. Y eso es lo que hemos hecho durante la primera unidad. Nosotros entonces, si nos vemos, digamos, por ejemplo, en una subestación, sabemos que también dicha subestación tiene sus equipos de protección. Igual como es un circuito más, pero ese circuito es de alta potencia, ese circuito es de alta energía, de alto voltaje. Tiene que tener sistemas de protección, pero nosotros también en nuestras casas, que es lo que estamos centralizados, pero no hay que tener en cuenta que estamos conectados a una red. Entonces, en nuestras casas es un circuito. Ya en nuestro circuito tenemos que conectar o tenemos que proteger nuestros aparatos eléctricos. Por eso es que en las instalaciones residenciales, pues tenemos que hacer un análisis cuánto es la corriente máxima que pueda consumir dicho aparato eléctrico, para poder colocar, en este caso, nuestros dispositivos de protección. Si no conocemos cuánto es el amperaje máximo de nuestros dispositivos para el consumo y colocamos un sistema de protección no adecuado, entonces una sobretensión o una sobrecorriente, el aparato se va a quemar. ¿Qué queremos? No, ¿verdad? No, que queremos proteger a nuestros equipos. Justamente, si tú tienes un televisor de última gama, te puedes imaginar que te costó unos 100,000 o 70,000 empiras y no tienes el circuito de tu casa con todos los parámetros, cumpliendo las normas, las NET, se te puede dañar. Y esa inversión que hiciste te va a salir caro. Entonces tenemos que tener bien diseñados nuestros circuitos. Es muy importante entonces nuestros sistemas de protección. Y esos sistemas de protección, pues es un análisis. Tenemos que visualizar cuánto es el flujo, cuánto es la corriente eléctrica para colocar los dispositivos de protección adecuados de acuerdo a cada circuito.
Lo mismo cuando tú visualizas en el caso del circuito de tu auto o de la moto, tú ves de que ese circuito tiene prácticamente dispositivos de protección, ¿verdad? Los fusibles para el aire acondicionado, tú ves ahí la cajita, te dice el aire acondicionado, te dice para los focos, te dice para prácticamente tu pantalla, y visualizas que hay fusibles de protección. Esos fusibles solo son un conector, nada más un alambre, pero ese alambre está diseñado de modo de que si se pasa del amperaje que fue fabricado, se abre. Entonces se abre y entonces ya esa corriente no va a ir a dañar tu equipo de sonido. Te puedes imaginar una inversión que tú hiciste para tu auto colocando justamente un equipo de sonido de última gama. Entonces se te va a dañar y si te daña se te quema y ahí los costes. Entonces es preferible, ¿verdad? Colocar los dispositivos de protección. Si ese dispositivo de protección no es adecuado, pasa el flujo de sobrecorriente y te va a dañar el equipo porque el equipo está diseñado para trabajar con una corriente específica. Pero si tú colocaste el fusible de protección adecuado, pues el fusible, si hay una sobrecorriente, porque por lo general eso sucede, cuando tú llevas a tu auto a reparar, pues hay mecánicos que les vale y tocan dos alambres, hacen un corto. ¿Y ese corto dónde va a ir? Cuando hablamos de corto es que pasa la mayor flujo de corriente. Ese flujo de corriente ¿dónde va a ir a parar? En tu circuito, y tu circuito está conectado todos. La computadora de tu carro puede tener también un sistema de protección para que no se va a dañar. Te puedes imaginar que se dañe la computadora de un auto justamente ¿verdad? Reciente, pues te va a salir caro. Y entonces los equipos se protegen. Pues nosotros también tenemos que proteger nuestros equipos de nuestras casas. Cada circuito debe de ir con un breaker adecuado, de acuerdo al diseño, de acuerdo a los dispositivos que nosotros tenemos. Por lo tanto, vemos que en nuestras casas, pues, si vamos a colocar un aire acondicionado, tenemos que ver cuánto es el amperaje o por lo menos lo que nos recomienda esa placa, la potencia, y si no, pues visualizamos o investigamos el datasheet, la hoja de especificaciones de ese aire acondicionado. Si no la tiene, tienes que investigar cuánto es el amperaje máximo y de acuerdo a ese amperaje tú vas a colocar el dispositivo de protección. Hay casos de que sucede que colocan el aire acondicionado conectado con el circuito de iluminación. No puede ser. El circuito de iluminación debe ser aparte y el circuito del aire acondicionado debe ser aparte. Si lo conectan con el mismo circuito, estamos justamente haciéndolo mal. El aire acondicionado prácticamente necesita mayor amperaje. El circuito de iluminación, pues aparte, el circuito, en este caso, de nuestro aire acondicionado aparte, tenemos que tener en cuenta también un circuito para el portón eléctrico, es un motor. También tenemos que ver cuánto es el amperaje del motor, también debe ser un circuito aparte y colocar el dispositivo de protección para ese motor de tu portón eléctrico, también de la bomba. Si tú tienes un tanque elevado, ¿cuánto es la bomba? Tenemos que ver cuánto es la bomba, cuánto es la potencia. Si tú sabes cuánto es la potencia y lo vas a conectar a un voltaje de 120 voltios, tú tienes ya la capacidad para encontrar la corriente eléctrica. Una vez que tienes la corriente eléctrica, sabes por lo menos cuál es el breaker que tú necesitas para proteger esa bomba o para proteger el motor. También el NET, que lo vamos a ver justamente más que todo en la tercera unidad, el NET nos indica que si es un motor eléctrico, tenemos que multiplicar el amperaje que tú encuentras al 1.25 o al 125%, porque hemos aprendido de que cuando tú arrancas un motor necesita mayor flujo. Una vez que el motor se estabiliza, bueno, entonces se tiene la corriente normal, pero en el arranque demanda mayor amperaje. Entonces, dentro de esos motores, por ejemplo, si tú vas a una empresa y tienes y te toca, ¿verdad? Ir a una empresa donde tienen bastante motores, por ejemplo, una cementera tiene bastantes motores para el traslado de todos esos productos. Justamente, pues son motores grandes, los molinos son grandes, molinos de cemento, molinos como triturar la puzolana, sí, la puzolana, que es uno de la materia prima que requiere la parte del cemento. Entonces,
Entonces vemos que en el arranque del motor va a demandar mayor amperaje. Entonces visualizamos que el conductor debe soportar por lo menos también ese pico y que se estabilice. Sí, hay dispositivos que también hacen el arranque de esos motores, son los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia arrancan el motor tipo rampa, de modo de que no sea muy forzado, pero tenemos que tener en cuenta el flujo. Entonces nosotros, yo no lo digo nosotros o ustedes, cuando arrancan el motor de tu auto, cuando arrancan justamente la motocicleta, tú sabes de que el sonido es un poco más fuerte una vez que ya él se estabiliza, ¿verdad? En el arranque necesita mayor flujo. Entonces tenemos que tener en cuenta. ¿Y quién indica eso? El NET. El NET, que son las normas o códigos, la parte de normas, códigos eléctricos, justamente que se rige la parte de la instalación eléctrica. No seas así por así. Dentro de esas experiencias que hace prácticamente por lo general el maestro, aquí en Honduras por lo general sucede el que diseña, prácticamente el que diseña, el diseñador hace prácticamente todo, por lo general, diseña, construye e instala. Y no debe ser así, debe haber campos diferentes. Un diseñador, el constructor, ¿sí? El diseñador, sabemos que en el área de un diseño te pueden colocar voladizos y el papel aguanta con todo, ¿verdad? Pero ahí el que construye tiene que ver la parte de las fuerzas, la estática, la fuerza, que no se vaya a caer, cuánto debe de ir el grosor justamente de la varilla, qué tipo de varilla debe ser, el diámetro de la varilla, etcétera. Entonces ahí entran, me imagino, un poco, bueno, no me imagino, sino que ahí entran los de ingeniería civil, porque creo que ahí hacen un estudio más allá, el tipo de cemento, que hay diferentes tipos de cemento. Es muy importante entonces qué tipo de cemento. No es el mismo cemento que van a colocar en una represa que el cemento que se va a colocar justamente para la fabricación de una carretera. Entonces ahí la experiencia, ¿verdad? Del ingeniero. Y claro, no la experiencia y el cálculo. Cuántas bolsas de cemento se necesita para lo que él y cuántas de arena, cuáles de cal, etcétera. Entonces lo mismo. El que diseña, a menos que sea ingeniero civil, me imagino que tiene que construir. Y que construye, también hace la instalación eléctrica y no puede ser cada quien en sus campos, a menos que lleve las 3 carreras de diseñador, constructor, ¿verdad? Constructor e instalador. Por lo general aquí en América Latina eso sucede. En América Latina no se cumplen, por lo general las normas de los códigos eléctricos no se cumplen. El maestro hace todo, pero el maestro es por la pura experiencia. Entonces viene el maestro y dice, no, justamente vamos a colocar un calibre de conductor número 8 para la instalación de tu estufa eléctrica. ¿Pero por qué lo hace? El NET me lo indica. El NET indica qué calibre de conductor debe de ir justamente para la estufa eléctrica. La estufa eléctrica, hemos aprendido que es una resistencia, es oposición al flujo de electrones, porque te está convirtiendo la energía eléctrica en calor para la cocción de nuestros alimentos. Entonces, ese aparato eléctrico, que es la estufa, consume gran cantidad de corriente eléctrica. Entonces, si te puedes imaginar que dentro del estudio es como que tú utilices los 4 quemadores, porque sí se usan, en Navidad se usan, ¿verdad? Nuestras madres, nuestros padres si cocinan, o tú si cocinas, entonces colocan los 4 quemadores y el horno, y están hornando, cocinando al mismo tiempo. Entonces está demandando mayor amperaje. Ese conductor debe ser un calibre, por lo general, un conductor número 8. Pero ¿quién nos indica esa cantidad? El NET. No es por la experiencia, es el NET. Te dice, según el NET, qué es lo que tienes que hacer y cuál es el calibre de conductor que tienes que utilizar. El número 8. ¿Y cuánto es el amperaje? El breaker debe ser un breaker, por lo general, si usted vas a ver en tu casa, es un breaker de 40 amperios.
de 40 amperios, pero también el NET me lo indica. Para la instalación, por ejemplo, de la iluminación no consume mucho a corriente eléctrica. Se utiliza por lo general un calibre número 16. Pero ¿quién me lo indica? El NET. Hay una tabla que el NET me indica qué calibre de conductor necesito para la parte de la iluminación. No hay mayor demanda. Y si tú colocas un calibre número 16 y viene alguien y conecta una bomba, ¿verdad? Una bomba para tanque elevado o una bomba de succión, y en el mismo circuito de iluminación están demandando mayor amperaje y está de acuerdo a ese diseño de solo para iluminación. Entonces ahí viene la parte de los cortos y tú dices, hay un corto, la casa pues la instalación eléctrica agarró fuego, porque también parte del diseño, si hay un circuito y nosotros por la misma necesidad, ¿verdad? Se hacen proyectos futuros, pues tú en tu casa pues ya tienes una bodega, esa bodega la conviertes para alquilarla en unos apartamentos, pero ¿dónde instalaste el circuito? ¿Dónde lo hiciste? Lo hiciste en el mismo circuito de tu casa que estaba diseñado solo para cierto amperaje y tú vienes y conectas dentro del circuito para no llevar el cable porque ibas a gastar más en la parte del cobre, no te hicieron un estudio en la parte del diseño para la instalación eléctrica y viene el maestro y solo te conectó. No, conéctelo aquí en el mismo circuito. Estás demandando mayor amperaje. Y el que tiene los apartamentos, claro, el que va a alquilar va a llevar su estufa o no. Tú le digas que está prohibido las estufas. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta todo eso, la parte del diseño. Entonces en nuestros circuitos tenemos que ver el crecimiento futuro en la parte de nuestro circuito. Tenemos que dejar espacios por si en caso tú haces remodelación en tu circuito o en tu casa, remodelación en tu circuito, entonces tenemos que dejar en la caja de breaker justamente espacios y de acuerdo a esa caja de breaker debe ser el amperaje que va a soportar también. Y se hace todo un estudio, no es así. Por así, entonces vemos nosotros que dentro de esos diseños, pues es muy importante tener en cuenta los conocimientos. Aquí pueden ver en este pequeño vídeo que tengo acá, una parte de la subestación eléctrica que también tiene sistemas de protección. O sea, de que cuando, por ejemplo, bueno, ya lo voy a poner, ya lo voy a colocar, cuando nosotros hay una tormenta eléctrica y hay descarga eléctrica, ¿dónde busca la corriente? La corriente busca el camino más fácil. ¿Y cuál es el camino más fácil? Los conductores. Entonces, esas líneas de transmisión también tienen que tener sistemas de protección. Cuando hay una descarga eléctrica, entonces la descarga eléctrica busca los lugares más altos. Siempre la parte conductora. Entonces se hace la descarga y por lo general las descargas pueden caer justamente en las líneas de transmisión. Si no están bien protegidas las líneas de transmisión, entonces ese flujo ¿a dónde va a ir a dar? Ese flujo es corriente eléctrica. Si no se diseña muy bien, entonces ese flujo puede venir a nuestras casas. ¿Te puedes imaginar? Entonces, no, hay sistemas de protección. Por ejemplo, en la línea de transmisión, cuando se viene, tú puedes ver cuando viajas que hay un conductor que es el neutro. El neutro es el común para todos. El neutro viene desde la represa hidroeléctrica El Cajón. No hay que confundir, por lo general, a veces el neutro con el tierra. El neutro es el común para todos, que viene de la represa hidroeléctrica El Cajón, y el neutro es el que va justamente en las torres donde viene la línea de transmisión, es el que va, es el primer conductor y va solo uno. Entonces, justamente en las descargas, ahí, y el neutro está prácticamente protegido. Entonces, si hay una descarga eléctrica, sabemos de que está protegida la línea de transmisión. Pero si no le está y se cae cerca de tu barrio, entonces ese flujo ¿a dónde va a ir a dar? A nuestro circuito. No. Por eso nosotros en la cometida, cuando decimos la cometida en la mufa, podemos ver que en el circuito, justamente nosotros en la entrada a nuestro contador tenemos prácticamente el conector a tierra. ¿Y qué te indica el conector a tierra? El NET.
El NET te indica de la mufa va un conector a tierra. Ese conector a tierra es para la corriente de sobreintensidad. O sea que si hay una corriente externa de tu circuito, ¿dónde va a ir? No va a ir a parar a tu circuito, sino va a buscar el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Es el tierra. Entonces, en algunos dispositivos, por lo general, en algunas casas, no protegen el conector a tierra. No lo protegen. Ese conector a tierra es muy importante. Ese conector a tierra. Entonces, si viene una corriente eléctrica en el circuito, dígame, María. Bueno, ok. Ahora, si viene una corriente, entonces busca el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? A tierra. Por ejemplo, también el NET me indica que esa resistencia que debe de tener la tierra debe ser menor a 25 ohmios. O sea, de que en este caso se tiene que tener un aparato de medición para que la resistencia del suelo, sea menor que 25 ohmios. Es muy importante que la resistencia sea menor, porque si la resistencia del suelo es mayor, entonces significa que eso va a ir a tus aparatos eléctricos. No me va a proteger, los dispositivos de una sobrecorriente externa, y esa protección entonces me va a ir a parar a la parte de los circuitos. Entonces, se dañan los aparatos eléctricos. Por eso, cuando nos hablan que en la parte de la ENE, cuando hay bueno, estamos nosotros sometidos, ¿verdad? Que se está demandando mayor flujo, mayor corriente. Entonces, a veces hay parte de mantenimiento. Entonces, en ciertas zonas se va la energía eléctrica y se nos dañan los aparatos eléctricos. Bueno, ¿y por qué se dañan los aparatos eléctricos? Tenemos que ver entonces el circuito también. ¿O está bien diseñado el circuito? Esa es la pregunta que los podemos hacer. ¿Está bien diseñado o no? Se van los aparatos ¿no? Los aparatos eléctricos, si se va el circuito, se va la alimentación o no, es como listo. Y cuando viene la energía, viene alta. Bueno, entonces, si el circuito no está muy bien diseñado, hay que desconectar los aparatos para que ese flujo no te va a dañar los aparatos eléctricos. Pero vemos entonces de que se ve la necesidad de tener en cuenta que la resistencia del suelo debe ser menor a 25. Y se conecta ese conector, ¿verdad? Un conductor puede ser un calibre número 8, no hay ningún inconveniente, entre más grueso, entre más el diámetro sea más grande, mejor, y justamente con una varilla de acero cobrizado de 8 pies, de acero cobrizado. Y si el suelo, y si tú me dices, pero ¿qué pasa si la resistencia del suelo es mayor? Entonces podemos conectar dos tierras, pero esos dos tierras pueden ser el mismo. O sea, para reducir, podemos conectar dos tierras y esto te limita siempre siendo un nodo. Entonces, por eso también nosotros visualizamos que es un nodo. Te puedes imaginar que este sea la tierra y tú puedes conectar dos electrodos, pero tienes que unirlo. Si conectas dos tierras, por lo general, a veces sucede eso, conectas dos tierras, estás haciendo una diferencia de potencial. Tus equipos se pueden dañar porque estás conectando dos tierras y aquí hay una diferencia de voltaje. Estás conectando dos tierras en tu casa. Por lo general, eso sucede. Los que te construyen y no cumplen las normas, pues conectan dos tierras. No, debe ser una sola tierra. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a una fábrica, van a ver que los motores, sí, la protección, algunos están aterrizados a tierra, pero no es que es una tierra para un motor, otra tierra para otro motor, otra tierra para otro motor. No. Es una tierra única, es un solo nodo, es una red, o sea, se hace una red que le llaman red de tierra, una red. O sea que ahí donde visualizamos, es un solo nodo. Entonces, esas grandes fábricas hacen una red de tierra, entonces hacen un diseño de acuerdo al área que tienen y pueden generar una red de tierra. Pero sabemos que es un solo nodo, pueden generar una red. Entonces tú dices, bueno,
todos los equipos están aterrizados a tierra. Tú mira, pero sabemos que esos equipos justamente están diseñados que tal vez no lo vemos así superficial, porque está claro, está abajo y hay una red de tierra que es un solo nodo. No podemos colocar dos nodos. Si colocas dos electrodos para tener en cuenta ese análisis, pues podemos conectarlo. Y ahí sí, sabemos que es un solo nodo. Y esas son la parte de los estudios que tenemos que hacer dependiendo de las protecciones que se requieren. A medida entonces que vamos nosotros teniendo en cuenta esas características, las máquinas de corriente alterna, máquinas de corriente directa, pues nosotros sabemos de que estamos sometidos a la parte de un circuito, Y de esos circuitos, pues también vemos de que en este caso, pues esta subestación, para darle mantenimiento, lo mismo, puede abrir la parte del circuito. Son grandes cantidades de corriente que también en las grandes fábricas, para abrir un circuito, esos interruptores son grandes. Y tú dices, ¿son grandes? Sí, esos interruptores están prácticamente, si van a desenergizar un motor grande, te puedes imaginar que puede generar un arco. Cuando nosotros conectamos los aparatos eléctricos en un toma, ¿verdad? Que se escucha como que hay una, si antes de que conectaras, escuchas tú algo ahí. Entonces se hace un arco. Te puedes imaginar grandes cantidades de voltaje y si tú abres una cuchilla, puede estar justamente hermética. De modo de que esa energía, si tú abres ese interruptor, esa energía puede ir y nosotros podemos hacer buenos conductores. Estamos constituidos del 70 al 80% de agua. Entonces deben estar también protegidos de acuerdo a las normas, justamente a los códigos que nos da el NET. Aquí pueden ver esa interrupción y aún así pueden ver de que se abrió, pero está transmitiendo siempre energía eléctrica porque hay gran cantidad de voltaje, aunque se abrió aquí el interruptor bueno, puede ser para darle el mantenimiento justamente a la subestación o se está desenergizando cierto sector, entonces puede ver de que aunque ya se abrió, se está pasando gran cantidad de energía y el aire se ioniza, o sea que forma un conductor. Eso es lo que sucede con las tormentas eléctricas. Podemos decir de que hay una diferencia de potencial. Podemos hablar un poco de que si las nubes se cargan positivamente y la Tierra es negativa, genera una diferencia de potencial. Un voltaje, sabemos que hay diferencia de potencial, más o menos. Y si es grande la cantidad de energía, el aire se ioniza. Y si el aire se ioniza, me genera como un conductor. Y entonces existen las descargas. Esa es la descarga eléctrica. Esas tormentas eléctricas, entonces, es eso lo que sucede. Gran diferencia de potencial y el aire se ioniza y me sirve como conductor. Y la corriente busca el camino más fácil, más expedito y más cerca. Por lo general, en una tormenta eléctrica sucede que se comete el error de refugiarse en los árboles. No se tiene que refugiar en los árboles. La descarga por lo general sucede en lugares más altos. Por eso los edificios, la parte del diseño tiene esos rascacielos, tienen pararrayos. Por lo general, aquí en Comayagua, los edificios en aquel entonces, los edificios más altos eran las iglesias. Cuando digo eran, ¿verdad? Porque ya no lo son. Las iglesias, los edificios más altos eran las iglesias. Las iglesias tienen pararrayos. No tienen pararrayos. Y si tú visualizas un pararrayo común, si tú haces una visita en el casco histórico o en Tegucigalpa o en cualquier ciudad, vas a ver que esas iglesias deben tener pararrayos. Y pararrayo es como un conductor, como una lámina. No sé si las tienen todavía, pero me acuerdo en aquel entonces cuando visitabas algunas iglesias, como visualizaba un tipo pararrayo como una lámina que iba a tierra. Entonces los edificios tienen que tener pararrayos. El diseño tienes que tú tener en cuenta. No solo es construir un edificio y nada más. ¿Y el pararrayo? Sí,
Por lo general eso sucede. Entonces podemos ver que aunque en esta parte de esta subestación se abrió el circuito, hay gran cantidad de corriente que todavía se está trasladando. Se está ionizando el aire y se está trasladando de un lugar a otro. Y puede ver que aquí lo que están dándole la parte del mantenimiento, aquí, estos muchachos están a una gran distancia. El que hizo, creo que por acá se mira un muchacho, el que hizo la abertura, por acá, puede ser automatizada o alguien puede hacer la abertura de este seccionador, pero tiene que tener el equipo de protección, el EPP. Entonces ustedes en la parte de mantenimiento creo que lo llevan, ¿verdad? Mantenimiento preventivo, tiene que tener el equipo de protección y ese equipo de protección debe de soportar el voltaje que está justamente en este circuito o más. Es una vida. Entonces, si por lo general esto se hace, la abertura se hace automatizada, pero a veces de que estos conectores se vuelven un poco, porque es una parte mecánica, entonces, porque están muy a la parte de la intemperie, y así debe estar la subestación, a la parte de la intemperie, pero no con maleza, sino con grava. También hay un estudio para hacer una subestación, se necesita también hacer un estudio, justamente, el material que se tenga, grava, no tener maleza, eso es muy importante. Entonces, el equipo, pues, a veces es muy fuerte, no lo mueve el dispositivo automático, pues tiene que ir alguien a hacerlo manual. Y si lo hace manual, tiene que tener todo el equipo de protección. O sea, un equipo tipo astronauta que soporte, por ejemplo, puede ser 4160 voltios, porque si no lo soporta, esto puede ser tierra. Él puede ser tierra, es un buen conductor. Nosotros somos muy buenos conductores. Por eso en el área de mantenimiento también ven de que en la línea de transmisión se tienen que ver en tu casa si hay una palmera que está tocando la línea de transmisión, esas van desnudas porque están llevando gran cantidad de voltaje. O sea, cuando digo desnuda, no llevan el polietileno o el equipo, la parte de protección, ¿verdad? Que se tiene el cable. Entonces, si una palmera o un árbol está tocando esa línea de transmisión y si alguien toca el árbol, lo fulmina, lo puede fulminar a uno. Eso sucede y ha sucedido casos. Por eso es de que el mantenimiento que hacen, en este caso, los del servicio, en este caso, pues, los de la ENE, tienen que también visualizar la maleza, los árboles en la línea de transmisión y si hay pérdidas también. La corriente se está yendo por el camino más fácil, el árbol. Y un árbol, pues sabemos nosotros que también es un buen conductor. Es conductor. Sabemos de que sí, así lo es. Entonces hay pérdidas. Muy bien. Partiendo entonces de esto, nosotros, la idea fundamental es que también en la parte de un circuito, en unas instalaciones eléctricas, nosotros debemos de cumplir el NET, que son las normas. Debemos de cumplir. O sea que nosotros en esta clase pues hemos aprendido por lo menos algunos aspectos fundamentales, pero lo más básico hay que tener en cuenta que dentro de esa introducción que se le han hecho, pues hemos aprendido algo en relación al voltaje, teniendo en cuenta que las instalaciones eléctricas deben de cumplir la parte del NET. Esta es una cuarta edición revisada conforme a las normas. Es un poco ya antigua, ¿verdad? Pero es el libro que en este momento tengo, que son las normas del 2008 al 2011 del NET. Y que justamente estas normas son revisadas, actualizadas, y esto resurgió justamente en Estados Unidos, de que por lo general en la parte de las instalaciones eléctricas y cuando había un incendio siempre se lo atribuimos a un cortocircuito. ¿Y qué pasó? Un cortocircuito, entonces el diseño.
En los mercados, por lo general, la mayor parte de los incendios que ha sucedido, por lo menos hasta la fecha, grandes incendios aquí en Honduras, ha sucedido justamente en los mercados. ¿Y qué pasa en los mercados? Se conectan en un circuito uno con respecto a otro y van, hacen el empalme, empíricamente se conectan, sí, por la misma necesidad, pero la misma necesidad no obliga a hacer malas instalaciones o no. Son vidas, son prácticamente grandes inversiones que se están también haciendo la gente en el mercado, pero no sabe, porque no hay alguien que los instruya. Solo hacen los empalmes, se conectan al circuito, se conecta otro al mismo circuito. ¿Qué están haciendo? Demandando mayor amperaje a ese circuito. Entonces, ¿qué sucede? Un cortocircuito. Un cortocircuito, ¿qué significa? Que ese conductor está demandando mayor amperaje y si hay mayor amperaje, el conductor solo está diseñado para cierto amperaje. El aislante agarra, claro, agarra fuego. Dígame, María. Ingeniero, y con respecto a lo que pasó en Cuba, que pasaron 4 días, colapsó todo el sistema eléctrico. Mira, de que me enteré un poco en relación a la parte de Cuba. Digamos, cuando colapsa todo el sistema eléctrico puede suceder bueno, yo no he visto, no he escuchado y no he analizado la parte de la noticia, pero es muy importante usted, María, que, ¿verdad? Estar un poco actualizado en el caso mío. Justamente podría ser cuando colapsa todo el sistema eléctrico, significa la parte de la distribución. Por medio de la distribución, ahí sería la distribución, porque está colapsando todo el sistema eléctrico. Sabemos nosotros que en Honduras puede ser de que ciertas regiones, ciertos circuitos no tengamos energía eléctrica por la mayor demanda. Sabemos nosotros que nuestros circuitos, pues, hay un crecimiento exponencial y está demandando mayor energía eléctrica. La represa hidroeléctrica, el Cajón, fue diseñada para trabajar en este momento tiene 4 turbinas, pero fue diseñada para trabajar con 2 más. Pero dentro de ese diseño, nadie toma mano. No lo sé, pero los que construyeron la represa hidroeléctrica El Cajón, ustedes si tienen esa oportunidad de hacer turismo, pueden ir con sus padres a visitarle y que tal vez lo lleven al salón de máquinas y hay un espacio todavía para colocar 2 turbinas más en la represa hidroeléctrica El Cajón. Te podéis imaginar, podríamos generar más. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, María, significa entonces que fue la parte del corazón central, es el corazón, la distribución, ahí colapsa todo el sistema eléctrico. Ahí tiene que colapsar todo. Te puedes imaginar que ahí las térmicas, si entran las térmicas, en el caso de nosotros, por la distribución, sabemos que están las térmicas porque hay mayor demanda, pero las térmicas no van a soportar la mayor demanda de energía eléctrica a nivel nacional. Entonces ahí colapsa todo el sistema eléctrico. Ahí entonces me imagino que por ahí va la parte de Cuba, de que justamente la parte central de la represa hubo alguna falla. Y eso pasó una vez también un estudio que hicieron en Ucrania, creo que fue, que la parte de una, en este caso, de una generadora, creo que era nuclear, ¿sí? Nuclear, estaba automatizada. Y los hackers entraron a la parte de automatización. Entonces, ahora los hackers ya no es que ya no prácticamente que van a entrar a nuestra computadora, no, ya entra la parte industrial. Entonces, puede ser también ahí, para más o menos tengamos una idea. Entonces, los hackers entraron a esa planta nuclear y le dijeron a las máquinas, entre comillas, la parte de automatización, para que tengamos que había un desgaste o que estaba sucediendo un desgaste en las máquinas centrífugas. Entonces, justamente llegaba un momento de que esas máquinas se autodestruyeron, generaron un caos. Te puedes imaginar prácticamente una fábrica nuclear
Sabemos que también la energía eléctrica no solo es también hay unas empresas que utilizan la energía nuclear para la parte eléctrica también. Entonces hizo una catástrofe, pero los hackers entraron justamente ahí. Entonces ahí donde venimos también a tener en cuenta que por lo general aquí en nuestro país la distribución también está, entre comillas, pero no está automatizada completamente. Utilizan un sistema SCADA, donde ellos pueden visualizar cuánto es la energía, hacer unas pequeñas distribuciones, pero no está automatizada completamente. Pero te puedes imaginar si esté automatizada completamente y viene alguien justamente malicioso, entra a un sistema y colapsa ese sistema, entonces ahí llega esa parte, ¿verdad?, de esa distribución completa. Entonces ahí llega un momento de que dentro de la automatización, pues esa es la desventaja y tienen que tener en cuenta todos esos estudios para proteger una red de distribución, una red eléctrica, es muy importante. Antes aquí, no sé si te acuerdas, María o compañeros, de que había un boicot, algunas torres las destruían las torres para degenerizar, para complicar, te puedes imaginar, para complicar a la ENE. Sí, destruían algunas torres prácticamente, entonces hay un complot. También en las comunicaciones sucedía, Hondutel pues estaba utilizando, quería implementar también la telefonía celular, quería implementar también la fibra óptica, cortaban la fibra óptica, te puedes imaginar el gran daño, la fibra óptica, las comunicaciones, pérdidas en las comunicaciones, una red para colapsar y para que tú tengas suscriptores. Entonces, ahí suceden muchas cosas. Hay mucho análisis. Solo es la idea de tener en cuenta que a veces, ¿verdad? A veces, pues, hay caos en relación, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, puedes ver de que dentro de ese contenido nosotros podemos ver, este es un Hive. Nosotros tenemos el LED, nos indica por lo general el tipo de iluminación que se requiere. No es la misma iluminación que nosotros tenemos para una discoteca, lógico, que para una biblioteca. No es la misma iluminación que se tenga en una biblioteca para una sala de operaciones. No es la misma iluminación que se tenga en la sala de operaciones para una bodega. No es la misma iluminación. Entonces ahí vemos que también tenemos que estudiar los espacios, qué tipo de iluminación se tiene. Es un tema un poco más profundo, pero yo solo les doy dando esas consideraciones. Entonces acá que me dice, trabajando con seguridad, el flujo de electricidad, entendiendo los circuitos eléctricos, que ya tú más o menos ya lo manejas, el cable de tierra y polarización, herramientas eléctricas caseras, seguridad en las instalaciones, alambre de cable y conducto, cables cajas y paneles. Este es prácticamente lo que nosotros necesitamos, las cajas de breaker, cajas eléctricas, la instalación de las cajas, te dice que los paneles eléctricos, la parte de los interruptores también interruptores de pared, tipos de interruptores de pared, toma corriente, qué tipo de tomas corriente. Sabemos que si nuestro circuito está exterior, tenemos que colocar tomas para exteriores. No es lo mismo el toma exterior que los tomas exteriores, porque están justamente expuestos a las condiciones climatológicas. Entonces visualizas que todo esto, requerimientos, varios proyectos, trabajo preliminar, entonces nos dice mapa de circuito, proyectos comunes, paneles, etcétera, luces de techo, lámparas de techo, empotrada, lámparas de riel, luces. Entonces ahí entra la parte de los diseñadores, qué tipo, cómo van a tener en cuenta hay, la parte del diseño, justamente de la iluminación, de la cocina, qué tipo de lámpara, cuántas luces, en la sala, también la iluminación que tú quieres colocar. Justamente nos da muchas ideas para tener en cuenta por lo menos las conexiones. Entonces puedes ver aquí
que hay un sinnúmero de contenidos, pero no lo vamos a aprender. No, tú tienes que tener en cuenta por lo menos que hay muchas consideraciones que tenemos que tener. Los calentadores de pared. Nosotros tenemos que visualizar que tenemos que hacer un circuito en nuestras casas para un circuito, en este caso, de lavandería. Y tú dices, pero yo no, pero tú vas a ver de que más adelante puedes vender la casa o la vas a alquilar. Y si la vas a alquilar, pues tienes que hacer un circuito de lavandería, un circuito para la instalación tanto de la secadora como de la lavadora, aunque algunas lavadoras ya vienen, bueno, ambas, ¿verdad? Están ya híbridas, pero hay unas que son tan separadas. Entonces tenemos que hacer un circuito de lavandería, ventiladores de techo, ventiladores de respiradores de baño. Ahora, tenemos dentro del circuito, también tenemos que tener en cuenta realizar un circuito para el baño. ¿Por qué el baño? Porque la mayoría, algunos, pues, bueno, ¿verdad? Que le hace daño bañarse con agua un poco fría, entonces tienen que colocar la parte de la ducha, pues, entonces hay que tener en cuenta un circuito porque esa es una resistencia. En este caso, pues, se está calentando el agua. Entonces, consume gran cantidad de corriente. Tienes que hacer un circuito para la parte de que nos da proyectos, justamente reparación, apéndice. Entonces, aquí es la idea es más circuito, ¿verdad? Pero puedes ver de que esta es la idea de la caja justamente que nosotros tenemos, que cada uno de ellos debe de ir un sistema de protección. Estos breakers son SquareD, según aquí miramos la D. SquareD, hay diferentes tipos, según lo que el fabricante te quiera recomendar o la calidad que tú quieras tener en cuenta. Entonces, estos van empotrados, estos circuitos también van empotrados y van justamente, algunos van conectados directamente a una podríamos, barra energizada. La corriente viene y viene justamente conectada a esta barra energizada. Hay una barra energizada. Entonces puedes ver que hay una barra energizada. Aquí vienen los tres conductores. Puedes ver acá los tres conductores. Y estos tres conductores están justamente alimentando a dos barras. Pues nuestras cajas de breakers tienen dos barras. Uno es el neutro, uno va justamente abajo y dos van las dos líneas vivas. Entonces, por eso es de que también en las cajas, las instalaciones eléctricas, se debe balancear la carga. Porque si se coloca más circuitos en una barra en relación a la otra, entonces la barra está diseñada para un amperaje específico. Por ejemplo, puede ser 100 amperios. Perdón. Entonces la estamos fatigando y la otra está. Entonces, por eso es muy importante también balancear la carga. Se hace un circuito para un circuito izquierdo, un circuito derecho, un circuito izquierdo y derecho para los tomas, para iluminación. Y tú dices, ¿por qué un circuito? Bueno, es una buena medida, porque si un circuito se te daña, pues tienes el otro. ¿Te puedes imaginar en la noche? Si se daña, yo sé que no, ¿verdad? Pero si se daña un circuito de iluminación, entonces tienes el otro circuito que está muy bien. Entonces ya el día siguiente se analiza el circuito. ¿Qué pasó? Tal vez un ratón, los ratones corroen las líneas y cortó el alambre o se electrocutó. Sucede. Miren que en una planta, en una fábrica, una rata hizo un corto. Entonces mandó a disparar todo. ¿Me entiende? Porque justamente sucede. Y hay unos memes que han visto, yo creo que ustedes los han visto, de que viene un sope o algo así, un sope, el ave puede pararse en una sola línea, ¿verdad? Pero si hace contacto con una con respecto al otro, entonces genera un conductor, o sea, él.
el sope. Entonces, justamente se conectó, amarra, a ver, una patita estaba conectada, estaba él parado en él, y después colocó la otra y se dispara. Bueno, hizo un corto y viene uno que estaba abajo, hace la manera de cómo, que con el plato y que justamente estaba comiendo ya pollo. Entonces es eso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta muchos factores que pueda suceder. Y lo es. Ahora, también dentro de esa experiencia en campo, si un breaker de esos se dispara, es que hay algo malo en tu circuito. Eso es muy importante. Si un breaker se dispara, es que hay algo malo. Y si tú vienes y repones el circuito y lo vuelves a colocar en su posición on, no estás haciendo nada. Estás también verificando que la falla persiste, y si la falla persiste, te puede provocar un corte. Y cuando hablamos está produciéndose algo, una anomalía, entonces significa que ese alambre se puede recalentar, ese conductor se puede recalentar y puede provocar un incendio. Eso ha sucedido a nivel, por ejemplo, no voy a mencionar nombres de fábrica, pero es muy importante de que en un mantenimiento estaba un motor trabajando y viene el breaker, se disparó. Viene por la premura para no parar el motor, lo vuelve a reponer. Se dispara de nuevo el breaker. No es un breaker de esto, es un breaker grande. Entonces, lo vuelve a reponer. Se provocó un incendio. Fue catastrófico. O sea, hubo pérdidas millonarias por no detener la parte del proceso y saber de que el breaker te estaba hablando, porque el breaker está diseñado para un amperaje específico, y si estaba disparándose era porque había una sobrecorriente. No sé, puede ser una rata, por lo general sucede, o como les indiqué, o puede ser de que hubo una anomalía, justamente, ¿verdad? Que tiene que hacer un estudio y que el breaker se disparó. Entonces, si se dispara el breaker es porque hay algo que sucedió. Entonces, ahí es donde debemos de ver la parte del mantenimiento eléctrico. Un mantenimiento, visualizar qué es lo que pasó, si las líneas están bien, muy bueno, se da de nuevo, se repone, pero si no, pues hay alguna falla. Y puede ser que esa falla venga de tu equipo, que dos alambres tal vez algo están tocando uno con respecto al otro y persiste esa falla. Entonces se tiene que reparar también el equipo. Y que me está indicando que hay un corto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que dentro de ese diseño tenemos que ver en realidad cuánto es el amperaje de cada uno de nuestros dispositivos, de nuestros circuitos que mayor demanda. Pueden ver entonces de que esta es la parte de la alimentación. Aquí vienen las tres líneas, si pueden notar las tres líneas, los tres conductores. Aquí pueden ver tres líneas vivas. Si es un motor trifásico, debe haber tres fases, tres líneas vivas. Y aquí, estos dispositivos que puedes así notar, prácticamente es la que se coloca, por ejemplo, en la instalación de nuestras estufas eléctricas, que por lo general la mayor parte de las estufas eléctricas es de 220 o 240 voltios. O sea que se tiene que desenergizar las dos líneas vivas. Dos líneas vivas en los dispositivos, dos líneas vivas. Entonces, por eso es que tú ves en tu casa, tal vez puedes ver en tu casa la caja de breaker, vas a ver uno que está en par, o sea, que están dos, pero es que está desenergizando las dos líneas vivas. Y en la estufa eléctrica, por lo general, de esa forma, tú vas a ver un poco más gruesos en relación a los otros que son individuales. Entonces, ese te va a desenergizar las dos líneas vivas que van alimentando justamente a tu estufa eléctrica, porque estás utilizando 240 voltios. Y si estamos utilizando 240 voltios, entonces vemos que va a ir estas dos líneas vivas. 120 más 120 te genera 240. No va el neutro. Solo va las dos líneas vivas y el tierra, que es la protección. Entonces,
2 líneas vivas te generan 240 voltios. Entonces tienes que desenergizar las 2 líneas vivas. Estos son los breakers en la caja. Entonces esos sistemas de protección que nosotros tenemos que tener en cuenta. Estas son las que te dije, las barras que son alimentadas por las 2 líneas vivas, ¿verdad? Pueden ser que soportan más de 100 amperios. Entonces los dispositivos de protección se colocan empotrados en cada una de ellas, aparte de la alimentación, con sus respectivos neutros y sus tierras. Y entonces eso es lo que más o menos ves en esta, aquí, en esta parte. Aquí están las líneas, aquí está la alimentación y lo demás aquí. Esta es una bornera, donde esta bornera pues pueden ir todos los tierras, o en este caso, o el neutro. En este caso, pues podría ser, estoy visualizando, puede ir la parte de los neutros. El neutro, este es un solo nodo. Entonces, si tú tienes un solo nodo, pues vas a colocar, es un solo nodo, un solo neutro. Entonces, puedes aquí ramificar para tu circuito. O sea, que el neutro para los tomas, el neutro para la parte, el neutro y la línea viva, lógico, ¿verdad? El neutro y la línea viva para tus tomas. Y claro, el tierra. También el tierra, por lo general, por acá debe estar, no sé, no se nota, pero también debe haber aquí una conexión en tierra que debe ser común también para todos. Entonces, podemos visualizar, o algunos utilizan el neutro con el tierra, ya en la caja. Entonces, el neutro, justamente para toda tu instalación, para el motor, el neutro y la línea viva. ¿Dónde va a ir el neutro? Aquí. Sabes de que el neutro viene el común de la represa hidroeléctrica El Cajón y lo instalas en una bornera y dentro de la bornera tú sacas el neutro y una línea viva, y la línea viva es la que justamente tú vas a interrumpir, o la protección que tú tengas. En este caso puedes ver que el breaker que está acá es de 15 amperios. Este de 15 amperios, va a ser un zoom, pueden ver que es de 15 amperios. 15 amperios, justamente, a veces esto que está acá te da la idea de cuánto es el amperaje de 15 amperios. Este de 15 amperios lo podemos colocar para la iluminación. La iluminación para 15 amperios está bien, un breaker de 15 amperios. El de 20 para los tomas. El de 20 amperios es para los tomas, porque tú en los tomas, pues no sabemos que vamos a conectar, pues a veces conectamos varios equipos, puede ser, a veces conectan una soldadora, podría ser. Entonces el amperaje debe ser mayor para los tomas. Y el conductor, el calibre de conductor también debe ser, cuando disminuye el calibre conductor, el diámetro aumenta. Entonces el conductor debe ser un conductor, por ejemplo, puede ser número 14 para los tomas, y para la iluminación número 16. Número 16, un calibre de conductor tipo THHM y un breaker de 15 amperios. Para los tomas, un conductor número 14. Y tú dices, ¿puede ser número 12? Sí, lo único que vas a pagar más el calibre, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Entonces, número 14 y con un breaker de 20 amperios. Y acá puedes ver que me están colocando un breaker, creo que sí es de 20 o de 30, no lo noto muy bien, creo que es de 30. Para nosotros el breaker para la estufa eléctrica debe ser alrededor de 40 amperios, y que vas a ver de que me tiene que energizar las 2 líneas vivas. Entonces aquí la iluminación solo ocupa una línea viva, y el neutro lo sacamos de acá. La línea viva es la que tiene que energizar, pero necesitamos uno. Este de un polo, estos son de 2 polos, de un polo y 2 polos. Entonces vamos entendiendo un poco esa idea. No es que tampoco vamos a salir expertos, pero creo que teniendo en cuenta algunas consideraciones en la parte de circuitos. Muy bien. Dentro de esto, pues nos llama mucha, bueno, creo que aquí la imagen bastante grande. Puedes ver algunas, creo que no sé por qué me lo nota. Puedo hacerlo aquí, creo que lo puedo reducir. Entonces,
podemos ver de que siempre hay que tener ciertas consideraciones en la parte de los circuitos. Podemos tener en cuenta por lo menos esas conexiones que nosotros requerimos, justamente la parte de empalmes, los procedimientos o los fundamentos que se requieren, la parte de las protecciones que se tienen que hacer. Puede ver acá. Este es un seguidor de corriente, si hay flujo y cómo está ¿verdad? Conectado a la parte del interruptor. Justamente si hay paso o no hay paso, y el interruptor debe de ir con la línea viva. La línea viva es la que me tiene que interrumpir, ¿verdad? La línea viva, y aquí por acá debe ir la parte del neutro, la línea viva, y también hay la parte de tierra. Entonces, esto pues nos da la idea de cómo es el flujo y nos hace en cuenta o comparación con la parte del agua, que es lo que hemos aprendido nosotros, que la corriente eléctrica es un flujo de electrones, pero los electrones no se mueven. No se mueven como creemos nosotros, como la velocidad de la luz. La que se mueve como la velocidad de la luz, podríamos decir que es el campo eléctrico. Hay movimiento de carga, pero ese movimiento de carga es muy pequeño. Eso es lo que hemos aprendido. Y que si hay movimiento de carga, existe corriente eléctrica en un circuito. Entonces puedes ver que aquí me hacen la conexión, la parte cómo va ligado, y la que se interrumpe. ¿Cuál es la que se interrumpe? La línea viva. Entonces puedes ver que aquí va el conductor, la línea viva, y en la parte va el cable blanco, que es el neutro. Los códigos de colores son muy importantes. También el NET me indica los códigos de colores. Los colores más intensos son los que me dan prácticamente para las líneas vivas. Por lo general, en una instalación eléctrica, a veces es difícil, ¿verdad?, que tú cumplas algunos ciertos criterios, porque en las ferreterías o el proveedor no te va a dar el conductor que tú requieres con respecto al color, y tú quieres hacer ya la instalación eléctrica y no hay, no se cumple. Por lo general no se cumple, solo conectan, ambos los conectan en negro y listo. No puede ser. Tenemos que tener en cuenta de que si alguien va a revisar tu circuito eléctrico y si cumple las normas, sabe de que el cable blanco va a ser el neutro, el color más intenso puede ser el azul o el rojo o el negro. Sabemos que va a ser la línea viva, y que el color verde va a ser tierra. Entonces ya es más fácil, ¿verdad?, seguir un circuito cumpliendo las normas, cumpliendo el NET. Entonces acá vemos que tenemos el cable neutro. Puedes ver que el cable neutro va directamente a la lámpara, y que el que se interrumpe con el interruptor, valga la redundancia de palabra, porque ese interruptor es de interrumpir, es prácticamente la línea viva. La línea viva, y esto te da el paso de luz y listo. Y puedes ver que aquí estamos en un circuito. Un circuito es un camino cerrado, ¿o no? Entonces puedes ver el circuito. Aquí te va la línea viva, donde me están dando la descripción. La alimentación pasa por el filamento. Esa corriente se convierte, esa corriente eléctrica, parte se convierte en calor y parte se convierte en los lúmenes necesarios para nuestra área. Entonces sabemos también que hay diferentes tipos de lámparas. Ya estas lámparas pues ya no se colocan. Sabemos que también ya hay un ahorro de energía, y eso ya hay lámparas tipo LED, iluminan muy bien los espacios, consumen menos corriente eléctrica, pero tienen una placa electrónica que tiene diodos, capacitores. Incluso algunas lámparas tienen capacitores, y tú dices, ¿qué es un capacitor? Entonces, el capacitor es prácticamente se carga, y una vez que se va la energía eléctrica, algunas lámparas quedan todavía encendidas. Entonces te ayudan justamente para una emergencia, pues para que vaya a buscar por lo menos el foco o la candela, te ayudan. Entonces hay unas lámparas
que son muy buenas y que tienen ya un circuito electrónico más que todo, y que te guardan la carga por medio de un capacitor. Un capacitor guarda energía eléctrica. Una vez que se va la energía, el capacitor se descarga, pero te mantiene, te mantiene prácticamente iluminado el sector que tú requieres. Eso hay otras lámparas que tienen ya tipo Wi-Fi. O sea que tú puedes manejarlas con tu teléfono. Te puedes conectar, hacer una red, o sea, hacer una casa domótica. O sea que podemos automatizar nuestras casas. Nosotros, ahí donde, de acuerdo al diseño, claro, podemos automatizar nuestras casas y tener en cuenta una comunicación, y tú puedas encender y apagar tu foco por medio de tu teléfono o por medio de un comando de voz, allá generando casas domóticas, tipo, ¿verdad? Con Alexa, que te diga que te apagues las luces, que te coloque justamente más tenue la iluminación con un regulador. Nosotros lo podíamos hacer, pero te puede controlar todo eso. Pero tenemos que tener los dispositivos adecuados para hacer toda esa tecnología. Estos focos ya quedaron obsoletos, ya me acuerdo de esto, ¿verdad? Que a veces con mucha fuerza, pues, a veces los reventábamos, ya no lo podíamos encender, pero ya esto ya quedaron ya obsoletos, cuando tú querías cambiar el foco y lo tocabas, pues te quemaba las manos, tenías que tener el mantenimiento pues con un guante. Ya sabemos que los focos, pues hay focos tipo LED y que te dan mejor servicio, consumen menor energía eléctrica, y esa es la idea también, de ir mejorando en las instalaciones eléctricas. Ahora, en la parte del diseño, en este caso, el área de arquitectura, ¿verdad? O la parte de los que hacen esos diseños de construcción, lo importante también es que usemos menos la corriente eléctrica. O sea que dentro de esos diseños, pues muy importante el aprovechamiento de la energía solar. Y tú dices, sí, o sea, pero siempre y cuando, ¿verdad? No te afecte mucho, porque si los rayos solares nos llegan completamente, mucha calor, me imagino, entonces tú tienes que hacer dentro de los diseños el aprovechamiento de la energía, en este caso, pues solar. Es una energía solar. Y esa energía, pues, los baños, no sé, hacer un diseño de que no encenderlos justamente durante por lo menos las 8 horas del día. Cuando vas al baño tienes que encender la luz. ¿Por qué no hacer un tragaluz? Un tragaluz. Ahí yo no voy a entrar en ese campo del diseño porque no es mi área, pero es verdad, creo que ahí me entienden los de arquitectura, que tienen que hacer el aprovechamiento de esa luz natural para que ahorremos energía, ayudar al medio ambiente. No es que, yo sé que ustedes no diseñan de esa forma, pero los que no son diseñadores, ¿qué hacen? Hacer un cajón. Y ese cajón tiene que estar encendida justamente la luz durante todo el día. Nada, ¿verdad? Nada tampoco de área verde, nada en relación al medio ambiente. Yo sé que ustedes lo hacen, y entonces ahí generamos también unas casas, ¿verdad? Que sean amigables al medio ambiente. El objetivo es reducir los costes en la parte de la energía eléctrica, contribuir al medio ambiente, contribuir al país, contribuir a la parte de esos diseños. Entonces, por eso es de que ya estos diseños ya no están, porque se está contribuyendo por lo menos a los focos ya inteligentes, focos que ya de esta forma pues ya no se utilizan, pero aquí tú ya más o menos analizas la parte del circuito. Muy bien, entonces vemos de que cada una de esas partes analizamos, y que es muy importante ver la generación de plantas eléctricas que suministran energía a miles de hogares y negocios.
transformando esa energía, hay diferentes tipos de energía, a energía eléctrica. Pero tenemos que tener en cuenta que la energía debe ser una energía limpia. Y cuando hablamos de energía limpia, debe ser energía justamente con los recursos renovables. Ya esas plantas térmicas, no, esas plantas térmicas no. ¿Por qué digo no? Porque esas plantas térmicas trabajan con combustible fósil. Ya vamos a llegar a un momento que esos combustibles fósiles se van a terminar, se van a acabar. Por eso es también la guerra es por petróleo, pero nosotros aprendemos de que va a llegar un momento que el petróleo se va a acabar. Entonces ahí es donde viene la construcción de, ¿verdad?, de generación también de energías limpias, como la energía eólica o no. La energía eólica, sabemos de que el viento mueve los álabes. ¿Y los álabes qué mueven? ¿Qué mueven los álabes? Al final mueven algunos imanes. Y entonces hay inducción de energía eléctrica por medio de los álabes, casi el mismo funcionamiento de la represa, de esas represas hidroeléctricas, que se mueven turbinas. El flujo es el agua, y en las eólicas el flujo es el viento, mueve. Entonces se convierte la energía eólica en energía eléctrica. También existe, además de ese tipo de energía, está la parte solar, las fotoceldas. Ya vemos nosotros que por lo general en América Latina ya está aumentándose justamente el uso de esas tecnologías, de usar paneles solares, de generar tu propia energía. Incluso en Europa, si tú estás justamente conectada a la misma red, siempre que tú mantengas el flujo, tú puedes vender energía. Sí, puedes vender energía, pero siempre que mantengas. Por eso es de que la mayor parte de la complicación no es que tú coloques un panel solar y te conectes directamente. Sí, hay que tener inversores, ¿verdad? Muy importante, los inversores, los transformadores deben ser especiales también. Si tú te conectas a la red eléctrica y también tienes un panel solar, tienes que tener un contador especial, no es un contador de los que tenemos en casa, y tenemos que tener en cuenta también esa energía de los paneles solares. Tenemos que tener inversores, pero tú dices un panel solar, según la capacidad que tú requieras en la demanda, porque tú vas a hacer un estudio, ¿cuántos paneles solares requieres? O el panel solar, cuánto es la cantidad de energía que te pueda proveer. Entonces, ¿cuántos paneles solares necesito? Y hay que tener en cuenta cuánto es el coste de cada panel solar, cuánto es la inversión, tener en cuenta el inversor que se requiere, la batería, su circuito, y tú puedes tener, y cuánto vas a recuperar esa inversión. ¿En cuánto tiempo vas a recuperar esa inversión? ¿Y es viable o no? Es viable, sí. Hay que darle también mantenimiento a los paneles solares, la limpieza. A veces sucede en otras partes, pues, de que tiran muchas piedras, pues los dañan. Entonces, también colocarlo, orientarlo donde esos paneles solares estén expuestos en la mayor parte del tiempo a los rayos solares. Cuánto es el ángulo, la ubicación, etcétera. Se hace un estudio, ¿verdad?, en la parte de ingeniería, pero es viable. Entonces, la energía justamente solar, la fotovoltaica. Hay que tener en cuenta también ese tipo de energía que el sol, pues sabemos nosotros que sí, va a llegar un momento que el sol se va, pero va a llegar, ese tiempo no va a llegar para nosotros, ¿verdad? Y incluso cuando el sol ya no dé esa estrella, ya no dé energía, justamente siempre van a ir, por la distancia que tienen, los rayos todavía van a ir viajando en el espacio y van a llegar a nuestro hogar, que es la Tierra. Pero bueno, tenemos que tener. Ahora, también
existe otro tipo de energía, que es utilizando las olas de mar. Sí, las olas de mar. Entonces, vemos de que hay un sinnúmero de energía. También la geotérmica. Por lo general, la que utiliza más la energía geotérmica aquí en América Central, justamente es, creo que El Salvador, o no sé, Guatemala, no estoy muy seguro, por ahí, donde la parte de la utilización de los volcanes, la geotérmica, la energía, conversión. Entonces, pero sigue siendo energía natural. Ya la parte del petróleo, ya eso de petróleo, ya no, las térmicas, no, ya no. Incluso la construcción de los autos, ya sabemos nosotros de que son ya algunos autos que son híbridos o algunos son ya, se utilizan las celdas, ¿sí? Algunos otros son híbridos, ¿verdad? Por medio de la descomposición del agua. Entonces ya utilizan, hacia allá vamos, porque la parte de pito del petróleo se va a terminar. Se va a terminar. Entonces también están las plantas nucleares. Entonces puedes ver, aquí nos dan las características de una planta eléctrica, las subestaciones y los transformadores localizados en los postes de luz, y que estos transformadores deben de tener un cable de protección a tierra y algunos lo cortan. No sé si en esta imagen puedes ver que va un conductor aquí, creo que esta es la línea, mira, esta línea que va hacia abajo es una protección a tierra del transformador. Y algunos, aquí, más que todo, aquí en Comayagua, que todavía hay gente que anda con sus machetes, los obreros o alguien ahí, y se toman sus 2 que 3 y andan con su machete, cortan estos cables. Les da ganas porque están algunos, todavía existen algunos postes de madera, entonces quieren, ¿verdad? Y cortan estos cables, quitan la protección del transformador de tierra sobre tierra. Entonces puedes ver de que eso sucede. Bueno, nos sucede a nosotros, ¿verdad? Y le quitan la protección a ese cable. Entonces hay que protegerlo. Por lo general, algunos lo colocan cable sin protección, hay que protegerlo con conductores, bueno, con dispositivo de protección. Entonces, aquí puedes ver las partes de la mufa. Entonces, la mufa, esta es la mufa. Cuando tú haces la parte de la instalación eléctrica, o no hacemos nosotros la instalación eléctrica de nuestras casas, visualizamos cuánto es el calibre del conductor en la cometida, cuánto es la corriente máxima que tú vas a necesitar de acuerdo al amperaje. Entonces visualizamos el conductor. Por general, este conductor debe ser un calibre número 6, de número 6 al número 4, dependiendo del amperaje de tu casa. Entonces, pero de acuerdo al amperaje, ese es un estudio, y de acuerdo al diámetro del conductor, porque de acuerdo al net nos indica, compramos la mufa. La mufa va protegida y puedes ver acá las conexiones, 2 líneas vivas, los empalmes y el neutro, ¿verdad? Entonces vemos de que después de la mufa viene la parte de aquí, la alimentación a nuestro contador. Del contador, aquí va, puedes ver que está protegido, el protección a tierra. Va a tierra. Entonces acá va protegido. Aquí prácticamente tampoco no se protege el tierra, y viene alguien y dice, no, no es importante, y lo daña. Entonces no tienes protección a tierra. Antes los equipos, pues antes los tomas solo tenían 2, ¿verdad? 2 orificios. No tenía protección a tierra, pero esto fue mejora. Sabemos que antes también nuestras casas, pues solo tenían una cuchilla. No sé si tú ves una casa de esas, bueno, de antaño, que solo se tenían cuchillas, y esas cuchillas tenían 2 fusibles un poco grandes, de acuerdo al amperaje. Ese bajaba las cuchillas y lo mismo, y las subías, y es el sistema de protección de tu circuito, pero solo eran las cuchillas. Entonces, eso siempre hay mejoras. Vemos de que dentro de los circuitos, pues acá
está la alimentación, nuestro contador, el flujo, para tener en cuenta cuánto es el consumo, y la parte de protección. Entonces, el medidor de luz que suministra la información de la cantidad de electricidad. Bueno, y este medidor de luz, mira cómo es el funcionamiento. Aquí sabemos que la mayor parte que nosotros tenemos, porque algunos no se dejan cambiar ni el contador, son malas, ¿verdad? Bueno, si tienes un contador donde se mueve un disco, lo hace por medio de inducción. Ese disco no es tocado por nada, sino que la corriente genera un torque, porque es corriente alterna, te genera un torque, lo que llevan torque a que es igual torque. Entonces tú ves que el torque es igual como, por ejemplo, cuando tú entras a un banco, pero tú dices un banco, pero ¿por qué me dice un banco? No, pero tienes que tener en cuenta que en el banco hay una de esas compuertas que son giratorias. ¿Qué haces? ¿Verdad que empujas tú la puerta para que gire, pero la fuerza que haces es una fuerza vertical? ¿Sí? Una fuerza vertical y separada al eje. Si tú haces una fuerza vertical y te acercas al eje, no vas a mover la puerta. Entonces tú haces una fuerza vertical separada al eje. Entonces, por eso es que tú te llevas física 2 y miras el producto cruz, no el producto punto, el producto cruz. El producto cruz, cuando tú multiplicas dos vectores, producto cruz te da otro vector y ese es el torque. Entonces, significa que aquí me va a producir un torque y me mueve justamente esa corriente eléctrica, me genera corrientes parásitas y me genera justamente el movimiento de ese disco. Ese disco pues me genera los engranajes y te indican cuánto es el consumo. Pero ya prácticamente ya hay contadores digitales. Esos contadores digitales se usa también la última tecnología, que al final no hay necesidad, si todos utilizáramos, en este caso, y generáramos una red y utilizar contadores digitales, incluso los de la ENE podían ver tu consumo y tú podrías ver, generando, automatizando todo tu consumo, partiendo de una red, siempre y cuando el proveedor solo te dé la opción de ver cuánto es tu consumo eléctrico por medio de una plataforma, por medio de, sí, se puede hacer. Entonces hay contadores que son ya contadores inteligentes, se conectan a una red y dentro de ese tipo Wi-Fi o lo que tú quieras, una red puede ser una red mallada. No solo el Wi-Fi existe, tampoco hay que entrar en materia de que solo el Wi-Fi existe, no solo existe el Wi-Fi. Existen otras para comunicarnos, existen otras. Por ejemplo, a ver si me acuerdo uno, aparte de las redes malladas, está el Zigbee. Están varias que tú puedes conectarte y generar una red justamente para comunicarnos. Entonces, acá con un contador inteligente, pues se podría conectar la ENE y ver y no mandar a alguien que lea, te puedes imaginar, que lea y se podía ahorrar ese gasto que hace para que vaya alguien y tome la lectura. Pero creemos de que el contador prácticamente está seteado y que vas a gastar mayor energía. No. Si tenemos nosotros, si creemos y tenemos fe, a menos que, ¿verdad? Siempre buscamos nosotros la manera de no estar al tanto de las tecnologías, siempre nos oponemos a otras cosas, pero al teléfono no, ¿verdad? Y al teléfono sí utilizamos lo último, pero ¿por qué no utilizar un contador de última tecnología? Bueno, entonces ahí te lo dejo. Muy importante sacar provecho de las tecnologías. Entonces aquí es la parte del contador. Entonces podemos utilizar. Ahora, si tú tienes aparte, tienes un panel solar y estás conectado a la red eléctrica, necesitas
un contador especial, modo de estos. Tienes que tener un contador especial, de modo de que por lo general tú utilices el panel solar para alimentar, ¿verdad?, ciertas horas. Puede ser la iluminación, pero tal vez algunos equipos necesitan mayor amperaje y no te lo soporte el panel. Entonces tienes que conectarte a la red. Entonces hay de esa forma. Hay medidores especiales para esos circuitos. Muy bien, entonces después de esa parte que tú visualizas acá, viene la conexión a la caja de breakers. De la caja de breakers, pues vemos que la caja de breakers, por lo general, en la caja de breakers debe tener un interruptor principal, por lo general. No sucede aquí, de nuevo, por lo general en América Latina, yo digo América Latina, por lo general, se colocan de estas cajas que no tengan un interruptor principal. En una emergencia, por lo general, siempre nosotros tenemos que ir a subir los breakers individual de cada uno. Pero ¿qué pasa si tenemos un conector, bueno, un desconector principal? ¿Verdad? Se puede hacer de modo que tú interrumpas el paso de todos los circuitos de una sola vez. Perdón. Entonces, después de ese circuito, miramos como su nombre lo indica, nos dice un cable conector a tierra. El cable a tierra conecta el sistema eléctrico al suelo por medio de estos cables o por medio de la tubería de agua fría en sistemas antiguos. Mira, y eso sucedía. Por lo general, antes la tubería era así, era una tubería prácticamente, le decíamos nosotros, tubería, a ver, una tubería de hierro, ¿va? En algunos lugares todavía, creo. Existe la tubería de hierro y ahí conectaban el tierra o el neutro y a veces nos daba unos toques o te daba unos toques, no sé. O a veces cuando tú colocas o tocas la ref y te da unos toques, significa que el circuito podría ser que no esté muy bien. Entonces acá nos indican que el cable o tierra conecta el sistema eléctrico al suelo por medio de estos cables o por medio de la tubería de agua fría en el sistema antiguos. En caso de una, este debe ser una, ¿verdad? Parece que lea una, pero es de una sobrecarga o un cortocircuito, el cable a tierra permite el exceso de energía encuentre su camino a tierra sin causar ningún daño. Por eso es protección a tierra, es muy importante. Puedes ver acá las tomas de luz conectados, acá. Y esa es la idea, los tomas de luz conectados directamente al sistema eléctrico de las casas, que por lo general están controlados por los interruptores de pared. Pero también los podemos controlar ya con nuestros teléfonos. Ya prácticamente hay focos, como podemos hablar, focos inteligentes. Ya generar una casa domótica donde tú con 2 palmadas o 3 palmadas o le des un comando de tu voz, puedas encender las luces, puedas controlar. Puedes imaginar, puedes controlar prácticamente todo, pero tenemos que tener en cuenta dispositivos de última tecnología y, ¿verdad? Y mejorar en relación a todos estos dispositivos que están de última generación. Acá vemos entonces el panel principal de servicio, es lo que te decía, que por lo general en el panel central de servicio es el que aquí puede haber un interruptor principal, de modo de que en una emergencia podamos desconectar todos los dispositivos de una manera inmediata. Podría ser. Entonces, en el panel principal de servicio, presentado como una caja de fusibles o cortacircuitos, eso es lo que se distribuye la corriente a través de nuestros dispositivos, o sea, un circuitos independientes en relación a la parte del aire acondicionado, un circuito para la parte del portón eléctrico, un circuito independiente para la iluminación, un circuito independiente para los tomas, un circuito independiente para la estufa, un circuito independiente para el área de lavandería, un circuito independiente puede ser para la bomba para tanque elevado, etcétera.
Entonces tenemos que tener en cuenta también el crecimiento futuro. Entonces ahí son utilizados para tener en cuenta y cortar los circuitos como sistemas de protección. Después viene la parte de los circuitos, la parte que es muy común, la utilizada las cajas eléctricas que encierran las conexiones de los cables. Y justamente según la National Electrical Code, que es el NEP, que es lo que te dije, todas las conexiones de cables deben ser contenidas por completo en una caja eléctrica de plástico o de metal. De plástico o de metal. Aquí están los empalmes justamente y se pueden hacer ¿verdad? Verificaciones y la parte de mantenimiento. Después de esto puedes ver de qué se va a la parte del interruptor o la parte de los tomas. Ya la parte de los tomas, por lo menos vemos de que un orificio en la parte del toma es la línea viva, el pequeño es el neutro y el semicírculo es el tierra. Entonces podemos nosotros notar, si tú colocas un voltímetro y el voltímetro, el voltímetro, diga. Bueno, yo creo que alguien abrió el micrófono. Bueno, si quieren participar, muy bien, ¿verdad? Para mí, porque solo yo estoy hablando ya. Son 2 horas, ¿verdad? Prácticamente, pero ojalá de que por lo menos no se me duerma. Si solo estoy yo hablando, pues yo estoy entretenido, ¿verdad? Con ustedes, pero no sé si ustedes están entretenidos conmigo. Entonces, dentro de esto podemos... Ok, muy bien. Sí, porque a veces, ¿verdad? A veces nosotros no sabemos que estamos al otro lado como tutores, que nos estamos aburriendo. Entonces, a veces a mí, ¿verdad? Me llama mucho la atención sin caso. Entonces, puedes ver aquí la conexión que el orificio pequeño, por lo general, y así le debe ser, el orificio pequeño es el neutro. El orificio grande es el tierra y así debe de cumplir. Y el orificio que está aquí en la parte que es un semicírculo es la parte de tierra. Ahora, dentro de esas conexiones que se tienen que hacer para que tú verifiques el voltaje, tú verificas con un voltímetro, colocas un voltímetro para medir voltaje. Cuidado. Si tienes el voltímetro para medir, un voltímetro, por lo general se le llama un multímetro, pero que tiene para medir corriente y tiene para medir voltaje. Si tienes un multímetro y tú tienes para medir corriente, el dispositivo dentro del aparato eléctrico en sí para medir, cuando mides corriente, la resistencia interna de él es pequeña, o sea que forma parte del circuito. Eso es muy importante porque a veces nosotros, partiendo de esa parte, creemos de que puede ocurrir accidentes, ¿sí? Puede ocurrir accidentes. Dentro de esos accidentes, si tú tienes un aparato para medir corriente y puedes medir voltaje, es muy importante que visualices si el dispositivo en ese momento está para medir corriente y quieres medir voltaje, cambies. Tienes que cambiar la posición y que te indique para medir voltaje. Porque el dispositivo, si está en ese momento para medir corriente eléctrica, en él internamente se coloca una resistencia muy pequeña para medir corriente eléctrica, porque forma parte del circuito. Y la corriente pequeña es la que te indica cuánto es el flujo, de acuerdo a la parte de la calibración, y entonces te indica cuánto es la corriente eléctrica. Pero si tú tienes el dispositivo para medir la corriente eléctrica y vas a medir voltaje, estás generando un corto porque estás uniendo 2 líneas. Estás uniendo 2 líneas. La línea viva y el neutro. Entonces, nos podía dañar a nosotros. Pero sabemos que esos aparatos eléctricos, justamente
me pueden proteger. Hay categorías. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Significa que tienen fusibles de protección. Esos fusibles, si tú colocaste el mal para medir corriente eléctrica y lo colocaste para medir voltaje, estás haciendo un cortocircuito. Estás uniendo dos líneas. Por lo tanto, significa que esa corriente va a ser máxima la que va a pasar por ese aparato eléctrico. Y si el aparato eléctrico es como de esos que venden en la pulpería, pues te va a dañar a ti. Tienes que tener en cuenta la categoría. Entonces, dentro de esa categoría, voy a ver acá una parte fundamental para que ustedes observen, vaya, por ejemplo, un multímetro. Multímetro. Voy a colocar aquí Fluke, ya que me salió acá. Puedes ver que estos multímetros, aquí para que observemos la imagen, voy a ver si me da la imagen. Justamente, hay diferentes tipos de multímetros. Puedes ver que este multímetro, voy a hacer un zoom. Este multímetro te da acá la parte para medir voltaje y corriente eléctrica. Entonces puedes ver que hay ciertos, bueno, no puedo moverlo, pero creo que tú visualizas ahí que hay una A, significa para medir corriente en amperios. Hay una MA que puedes medir corriente en miliamperios y hay un MUA que puedes medir microamperios. Y hay un punto en común. Entonces puedes ver que hay un fuse que es de 400 miliamperios. Bueno, entonces aquí estos dispositivos tienen categoría. Entonces acá está la perilla que puedes ver ahí en el centro. Nos indica para medir voltaje de corriente continua. La perilla donde está una V y una onda sinusoidal nos indica para medir voltaje de corriente alterno. Entonces, si vamos a medir voltaje, tienes que colocar el común, donde dice ahí común, el común y el rojo que está a mano derecha, que te dice voltios y que también está para medir ohmios. Bueno, perdón, ohmios. ¿Me lo entienden? Entonces, una vez que tú visualizas el multímetro, tú tienes que conectar para medir voltaje el común, donde dice com, y donde dice RPM, que también podemos encontrar revoluciones por minuto, la medición de este voltímetro, pues podemos medir más, pero ahí vas a conectar el común y para medir la línea viva, el rojo. Eso es muy importante. Por lo general, entonces ahí vas a medir. Si tú tienes para medir voltaje, listo, tienes que cambiar de posición justamente esas mechas que se conectan en el multímetro. Si lo tienes para medir corriente, entonces significa que tienes un corto dentro. Y si lo mides para voltaje, pues estás haciendo ese corto al medir justamente ese voltaje. Entonces hay que tener en cuenta esos dispositivos, te dan una protección. Quería ver la categoría que tiene este dispositivo, pero dentro de eso hay unas categorías que creo que está en la parte, a ver, sí, ahí está la categoría. Voy a hacerle un zoom voy a ver si puedo hacerlo al lado derecho. Mira, ahí está. Abajo dice categoría 3 y está categoría 4. O sea, dentro de esa categoría 3 me dice que tú puedes medir alrededor de un voltaje de 1000 voltios. En tu casa, bueno, en nuestras casas solo es 220 voltios lo máximo. Pero puedes medir entonces del transformador hacia abajo, aguas abajo, 1000 voltios. Y tiene un dispositivo de protección. Si te pasas, justamente se va a dañar el fusible que tiene el dispositivo. Entonces, estos dispositivos tienen también protección para el usuario, por si en caso sucede una anomalía, ¿verdad? Muy importante la parte de protección, no está de más. Entonces, muy importante. Hay unas que son tenazas amperimétricas para medir prácticamente la corriente eléctrica sin necesidad
de desconectar absolutamente nada. Son las tenazas que son por medio de inducción magnética. Tenaza, voy a colocar acá tenazas amperimétricas. Justamente, yo creo que tenaza fluke. Entonces puedes ver estas tenazas, justamente pasa el conductor entre ellas por medio de inducción magnética, porque la corriente, hay movimiento de flujo de electrones. Entonces esta tenaza amperimétrica me indican, sin necesidad de desconectar o conectar algo, me indican cuánto es la corriente eléctrica. Y si quiero medir voltajes, pues tengo que tener, también podemos medir voltaje, pero tenemos que colocar justamente en las mechas. Para conectar voltaje tenemos que, sí, conectar un diferencial de potencial, pero para medir corrientes solo conectamos el cable que pase a través de esa tenaza perimétrica y por medio de inducción, porque está seteado de acuerdo, ¿verdad? O calibrado de acuerdo a eso, podemos medir la corriente eléctrica. ¿Cuánto es la corriente eléctrica de eso? Entonces te dice si está en DC o AC. Entonces puedes ver AC, DC. Entonces ya por lo menos sabes que es corriente alterna o corriente directa. Y también puedes ver que la perilla, está la perilla para medir corriente eléctrica, está para medir frecuencia, está para medir corriente alterna, aquí para medir resistencia, son los ohmios, para medir voltaje, y la parte de apagado. Esto prácticamente para medir la parte de los este símbolo creo que es la parte del capacitor. No sé si es la parte del capacitor o fuente de voltaje. También este símbolo me indica una fuente de corriente directa, menos más. Cuando son las dos placas iguales, significa que es un capacitor. Entonces tendría que ver cómo qué es, pero puedes ver que según el equipo que tú requieres para medir el voltaje, y estos dispositivos, pues no estoy haciendo promoción a la marca, ¿verdad? Sino que salió ahí. Justamente tienen sus protecciones adecuadas y cumplen esas normas también de protección al usuario. No son de esos que compramos justamente en la pulpería. Cuando te digo en la pulpería, porque hay unos análogos y que no tienen protección. Y si cometemos un error, pues el error nos afecta. Si cometemos un error con estos dispositivos, pues el dispositivo sufre las consecuencias. El fusible se puede dañar, no hay problema, lo podemos reemplazar, pero la vida humana no se reemplaza. Entonces, es muy importante la protección, siempre y cuando con las medidas de seguridad, ¿verdad? El EPP, el equipo de protección personal, los guantes que te protejan por cualquier, ¿verdad? Duda. Si quieres tocar algo, pues también tener en cuenta los guantes de protección, los anteojos de seguridad, que es muy importante en una empresa. Muy bien, vemos de que a medida pues, que vamos desarrollando la parte del tema, creo que es importante tener en cuenta. Bueno, quería encender la cámara, pero creo que no enciende la cámara por cualquier. No es porque no la quiere encender, pero puedes ver de que no la puedo encender. Entonces, vemos de que a medida que entramos en materia, pues vamos entendiendo el por qué estudiamos un poco lo básico de los circuitos y creo que vas entendiendo las normativas. Entonces acá puedes ver en una instalación eléctrica de una casa un poco más en la parte de Estados Unidos, podríamos decir, porque es una traducción, el NET. Justamente puedes ver acá la capota, evita que el agua entre en la vivienda, por eso es la mufa de esa forma. El mástil de servicio crea un punto de unión para los cables de servicio. Entonces los cables de servicio suministran la electricidad en la vivienda y provienen que las cuerdas de luz de la compañía de electricidad. Aquí puedes ver, después de aquí está el contador, el medidor de electrónico te dice, bien, nosotros todavía tenemos medidores, te puedes imaginar el NET, este NET es del 2008, bueno, el Highwood 2008 y te dice medidor electrónico, nosotros tenemos medidores todavía analógicos en nuestras casas. Miden la electricidad de energía consumida y muestra los resultados al interior de una cúpula de vidrio
que es digital. Circuito de 240 voltios separado por el calentador de agua. Entonces hay un calentador de agua. Por lo general los calentadores son de 240 voltios. Los calentadores, entonces tenemos que tener un interruptor de 2 polos. En el caso de las duchas también, ¿verdad? Hay duchas, yo sé que hay duchas de 110, pero por lo general las más comunes son de 240. Tenemos que tener un interruptor, bueno, el breaker de 2 polos. Entonces acá puedes ver que nos dicen un circuito de 240 voltios separado por el calentador de agua. Cable trifásico a un tubo de metal de tierra, o sea que va a un cable de 3 fases, las 2 líneas vivas y el neutro. Entonces estamos hablando de trifásico, ¿verdad? El panel de servicio distribuye la corriente de electricidad al circuito. Sabemos que este sería el panel de la caja de breakers. Entonces puedes ver que la caja de breakers va a cada 2 circuitos. Acá nos indica que un circuito de 120 a 210 voltios separado para la secadora de ropa. Entonces hay un circuito independiente que está justamente aquí en la parte inferior de la casa. Y hay un circuito para el calentador de ropa. Cable de trifásico a una tubería de metal de agua. Una tubería de metal de agua. Y después vemos los circuitos en el interior de las casas, los tomacorrientes, un circuito, tomacorriente, la lámpara araña, nos dice también, ¿verdad? Diferente tipo de iluminación, interruptor de fluido continuo, circuito de 120 voltios separado por el horno de microondas, tomas corrientes, diferentes tipos de corrientes, interruptor de pared, etcétera. Entonces podemos ver la parte de nuestro diseño y ahí va así vamos, ¿verdad? Visualizando esa idea y tener en cuenta aquí después más adelante vamos a ver algunos entendidos de la parte de los circuitos eléctricos, como sus conexiones, vamos a analizar por lo menos y vamos a ver justamente algunas conexiones que se puedan, por lo menos nosotros analizar, que ya un poco de circuitos y el cable de tierra a polarización. Va a ser en la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ingeniero, si se puede quedar unos minutitos que le quiero consultar algo. Muy bien, me quedo en unos minutitos. Bueno, vamos a quitar la parte de la grabación y justamente pues cualquier duda pues estamos siempre a la mano. La mayor parte de los documentos, voy a colocar unos documentos, estaba viendo al inicio, habilitarlos en la plataforma. Entonces, por favor, lo pueden descargar o tenerlo ahí a mano o lo colocan en la nube. Diga. Va a habilitar el espacio para la tarea. Sí, sí. Voy a habilitar también el espacio para la parte de la tarea que le había dejado justamente, fue en la fecha, bueno, esta semana, ¿verdad? Que les di. Sí. Ya voy creando la parte del espacio. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, pues, ¿verdad? Ahí vamos atentos. Cualquier duda, pues, estamos nosotros pendientes. Mi teléfono, pues, no he contestado, creo, algunos, pues, se me saturó. Ya no puedo ni encenderlo. Estoy en este momento solo con el WhatsApp que había colocado en la computadora por cualquier cosa. Si alguien me llamó, no he hecho la transición. Entonces tengo en este momento un teléfono claro. El mío era Tigo. Digamos, si alguien me quiere llamar, pues me puede escribir al WhatsApp y yo le puedo dar mi teléfono que ya cambié justamente. Pero quiero rescatar, voy a ver cuando tengo tiempo para rescatar mi teléfono, que bueno, ya es viejito y quedó saturado. De tantos grupos se me saturó y aparte de eso no me enciende. Ya lo cargué y se me apagó y ya no lo puedo encender. Pero bueno, voy a ver cómo hago. Listo, entonces los vemos, ¿verdad? Los vemos en la próxima clase y cualquier cosa, pues ahí estamos atentos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Johan. Buenas noches. Un placer.